Hola, me llamo Chris, mi nombre de batalla es Princesa Ika, tengo 41 años y estoy psiquiatrizada desde los 20 y en la lucha por los derechos de las personas psiquiatrizadas llevo desde hace 17 años. Y bueno, mi experiencia en los ingresos, he tenido 3 ingresos en mi vida, uno a los 20, uno a los 25 y uno hace 10 años. En los 3 ingresos he sufrido tortura, he estado atada durante días en una cama de pies, manos y barriga, haciéndome mis necesidades en un pañal, gritando sin que nadie venga a estar a mi lado durante horas. Eso en los 2 primeros ingresos fue la dinámica. Cada vez que me rebelaba o hacía algo en contra de las normas, me castigaban atándome y dejándome incomunicada. En el último ingreso, que fue hace 10 años, un ingreso muy duro porque fue después de la muerte de mi padre y yo estaba destrozada. En ese ingreso yo estaba muy mal, con muchos delirios y muy mal. Y realmente fue aterrador lo que me hicieron. Me tuvieron una semana entera incomunicada y atada. Y bueno, estuve 3 meses sin poder salir del hospital de San Rafael. Y aparte de eso me aplicaron electroshock sin consentimiento mío, sino que hicieron firmar a mi madre, que mi madre, la pobre, firmó porque le dijeron que eran TECs, no sabía ni lo que era, terapia electroconvulsiva. Debido a esos electroshocks no recuerdo nada, tengo un vacío de 6 meses y por el trauma y el shock de ese ingreso y esa tortura padezco estrés postraumático y no puedo coger metros, no puedo coger aviones, no puedo estar en sitios que me sienta encerrada, tengo crisis de ansiedad, tengo pánico, tengo un montón de cosas derivadas de esos 3 meses de tortura. Bueno, era solo mi pequeña experiencia, espero que sigamos luchando. Esto tiene que ir adelante, no puede ser que nos pisoteen de esta manera, no puede ser que nos sigan torturando a compañeros y a compañeras dentro de los psiquiátricos impunemente y ojalá podamos dar la cara y luchar por nuestros derechos. Muchas gracias.